buenas, ¿cómo estáis? A este que tengo aquí no hay que hacerle ningún tipo de presentación, ¿verdad? Es el Mons Canus, que llamaban los romanos, nuestro Moncayo, el punto más alto del sistema ibérico. Y ya que estamos aquí, se me había ocurrido plantearos un plan que, si bien no está al alcance de cualquiera, sí supone el descubrimiento de un punto concreto, que es absolutamente emocionante. Ahora os lo cuento. Quiero contaros cómo es la subida hasta la cima, hasta esos 2.315 metros de altitud. Por eso os decía que es algo que no todo el mundo puede hacer, pero desde casa, tranquilitos, cómodos, llegar tan alto. ¿Os apetece? Es un buen plan. Parking de Ayaseca. Este es el último punto al que se puede acceder en coche. La subida principal sigue esta dirección y pasa por el santuario de la Virgen del Moncayo, que está ahí mismo. Lo que ocurre es que desde hace un buen tiempo también podemos subir por esta dirección, pasando por Peña Nariz y por el Collado de Castilla. Es una vuelta circular muy chula. Ahora bien, si aceptáis un consejo, venid, yo que vosotros subía por la vía clásica. Si todo está bien, en aproximadamente 4 horas y media regresaréis al aparcamiento con una sonrisa así, de oreja a oreja. Podéis elegir, que al final todos los caminos conducen al mismo punto. Lo que ocurre es que la ascensión de toda la vida marcha por este sendero que ya estamos pisando. Y mira, sobre él os cuento un apunte curioso. El 18 de julio de 1860 tuvo lugar un importante eclipse solar y hasta aquí llegó un grupo de científicos y de investigadores venidos de toda Europa, porque dicen que el Moncayo era el lugar perfecto para estudiar este fenómeno. Claro, querían llegar a las partes más altas y había que ponérselo fácil. ¿Cómo? Pues creando y construyendo este camino, este sendero. Como veis, con el paso del tiempo, el Moncayo todavía sigue escondiendo muchas historias y muchas curiosidades. Ahora son pinos, pinos y más pinos hasta que el bosque se abre y vemos delante de nosotros el punto al que queremos llegar. Este es el Circo de San Miguel y allí arriba la cumbre. Estamos ya por encima de los 1800 metros de altitud y a partir de aquí empieza el baile, en esa dirección. La subida tiene un desnivel que se acerca a los 800 metros, la distancia es de 4,5 kilómetros y la duración pues dependerá de vuestro ritmo. Ahora bien, esto es importante, uno de los condicionantes que tiene el Moncayo es la meteorología, por lo tanto, consultad las previsiones en casa, equipaos bien y actuad siempre, siempre con prudencia, nunca bajéis la guardia, nunca. Poco a poco y a golpe de bastón se va ganando altura. Precaución en cada paso, insisto, y la cima cada vez estará más cerca. Transcurridas un par de horas, la cumbre, el colofón, un lugar que regala unas vistas interminables, sobre todo en días como hoy. Sin duda, este pedazo del sistema ibérico es un punto muy especial para quienes amamos la montaña. Los 2.315 metros de altitud son propósito de muchos, pero insisto, a la mínima mejor darse la vuelta y regresar otro día. Cuando decidáis venir, siempre y cuando esté dentro de vuestro nivel, ya sabéis lo que os espera aquí arriba. Insisto, tened en cuenta el regreso y en la mochila que nunca falte ni la prudencia ni el sentido común, ¿vale? Para el verano, si se puede, un Moncayo.